Bien, hoy les quería hablar de cultura organizacional, que es un tema, podríamos decir, clave, central. Y vamos a ver por qué es un tema clave. Es clave porque se relaciona con el objetivo central de la gestión de recursos humanos. Fíjense, si recuerdan, verán que el objetivo de la gestión de recursos humanos es el de guiar las conductas de las personas que integran una organización hacia los objetivos estratégicos, o sea, en línea con el plan estratégico de esa organización. Con lo cual, nuestro gran desafío es guiar conductas. Guiar conductas significa modificar conductas, ajustar conductas, orientar conductas, dirigir conductas hacia una meta, que podríamos representar con la visión estratégica de la organización, sea empresa, sea institución, sea gobierno, sea país, sea un equipo de fútbol, sea una universidad, cualquier tipo de organización tiene una visión estratégica. El objetivo es llevar que toda la gente tenga conductas que empujen la organización hacia esa visión, y para eso necesitamos cambiar las conductas de las personas. Y ahí viene la gran pregunta de toda la materia, que es cómo se generan las conductas de esas personas, cómo hago yo para cambiar las conductas de otras personas. O sea, a partir de qué las personas eligen sus conductas. ¿Y cómo hago yo para que elijan las que yo necesito? O sea, siendo yo el número uno de la organización o el gerente general o quien sea. Bien, las conductas de las personas básicamente son de dos tipos. Hay conductas conscientes y esas conductas son controladas, mayormente controladas, a lo que las personas quieren hacer conscientemente. Normalmente se lo denominan metas o objetivos. Están claros, la persona lo conoce, la persona lo eligió, la persona lo buscó con cierto criterio de conveniencia, por eso es consciente. O sea, una persona conscientemente normalmente hace cosas lógicas. El problema es que hay otro tipo de conductas, que son las conductas subconscientes. O sea, conductas que surgen de otra parte de la mente, de otro tipo de decisiones, que la misma persona no conoce ni domina. Entonces, fíjense qué complicada es la situación. Cada persona tiene ciertas conductas que son elegidas, conocidas por ella, dominadas. Una persona dice, bueno, necesito conseguir trabajo, va a buscar trabajo, mira el diario, elige, va, se presenta, trata de decir cosas más o menos lógicas para obtener el puesto. Todo eso son conductas, digamos, no totalmente conscientes, porque la realidad es que no existen conductas totalmente conscientes, pero sí son altamente conscientes. Y son las que la persona elige. Pero al mismo tiempo, la persona desarrolla otras conductas que surgen de decisiones que se generan en su mente de manera no consciente. O sea que la misma persona no está enterada. Y el gran punto es que la mayoría de las conductas de las personas no son conscientes. Y un punto adicional es que las conductas conscientes, o sea, las controladas, las medianamente lógicas y racionales, también son dominadas por las no conscientes. O sea que en definitiva las personas desarrollan sus conductas principalmente de manera no consciente, a partir de impulsos que se encuentran en su mente subconsciente y que son impulsos de tipo instintivo y emocional. O sea, podríamos decir que la gran mayoría de las personas, y cuando hablamos de gestión de recursos humanos siempre tenemos que dirigirnos a la mayoría, porque si uno dice, no, esta persona es un sabio, gurú
oriental y se comporta de otra manera, sí, bueno, pero ni siquiera trabaja en una empresa y si trabajara sería el único con esa característica. Siempre tenemos que pensar en las características de las personas típicas. Y las personas típicas se conducen de esta manera, o sea, sus conductas son mayormente emocionales e instintivas. Por eso sucede tan frecuentemente que un jefe le diga a un empleado, por favor, hace esto, y la persona va y hace otra cosa. Y uno dice, ¿por qué? Y no sé, estaba enojado, está en contra de la empresa, no quiere al jefe, se está vengando del jefe y a su vez perjudicándose a sí mismo, no sé, está generando una conducta muy extraña que no tiene nada que ver con lo que le pidieron y con lo que él dijo que iba a hacer. Y dice, ¿qué pasa? La persona no es racional. O sea, promete una cosa y se hace otra. O un cliente va a una empresa, pide algo, le dicen sí, cómo no, y después no le dan lo que quería, le dan otra cosa. O sea, se dan cuenta, las conductas no son racionales, en su gran mayoría. Porque surgen de otro lado, no surgen de la mente racional, la parte más elevada de la mente, sino que surgen de lo emocional y lo instintivo. ¿Y qué es lo que hay en esa mente subconsciente que genera conductas? Bueno, básicamente lo que hay son creencias muy arraigadas, que se fueron instalando en la mente de las personas desde la infancia. Por ejemplo, una persona, por la forma en que fue educada desde su infancia, se le instala la creencia de que trabajar es algo muy importante y que hay que ser muy responsable y siempre hay que cumplir la palabra. Se le instala esa creencia. A otra persona tiene otra educación en su casa y se le instala otra creencia, que es que trabajar es molesto, que hay que tratar de no trabajar, que hay que tratar de trabajar lo menos posible, que no es tan importante cumplir con los compromisos, que nadie cumple los compromisos. Se le instaló otra creencia. Ahora, fíjense la sutil, el punto central es que esas creencias que se instalan en la infancia y se van fortaleciendo a lo largo de la vida, se van instalando en la mente subconsciente, no en la mente consciente. O sea, la persona que no cumple sus compromisos y que cree que cumplir los compromisos no es importante, no lo anda diciendo, simplemente lo dice, lo hace, no lo dice, lo hace. Y cuando alguien le reclama, se justifica. O sea, dice como que no, que en realidad él cumplió o que en realidad no hacía falta cumplir. O sea, tiene alguna historia conscientemente armada, pero que en realidad lo que está haciendo es justificar una conducta que él no decidió, que él no la pensó, simplemente le surge naturalmente, porque surge de su mente subconsciente, surge de sus creencias más fundamentales, que ni él mismo sabe que las tiene. Él no dice, no, lo que pasa es que a mí de chico me enseñaron a no cumplir los compromisos, por eso ahora yo no cumplo los compromisos. No sabe todo eso. Él simplemente no cumple compromisos. ¿Y cómo hace una empresa para gobernar a esa persona? Porque si yo tengo un empleado con esa formación, obviamente que si hubo un buen proceso de selección, es muy probable que esa persona no ingrese, porque se detecta su tendencia al no cumplimiento de los compromisos. A lo mejor ya hasta llegó tarde a las entrevistas, entonces ya se detecta que esa persona tiene hábitos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son las conductas que surgen de las creencias. Las creencias son mentales. Los hábitos son hacia afuera, son conductuales, son corporales, se ven. Las creencias no se ven. Los hábitos, las costumbres, son las manifestaciones de las creencias. Si algo no se entiende, avísenme. O si algo, no le ven cómo cierra, me avisan y lo aclaramos. Porque este es el tema central que hace a la conducta humana. Desde chicos incorporamos en nuestra mente subconsciente creencias. Cuando esas creencias se van afianzando, van adoptando un valor o un peso emocional. Por ejemplo, yo de chico voy incorporando la creencia
de que el fútbol es algo importante, porque mi papá me lo va inculcando. Al principio es, bueno, una costumbre, voy con mi papá a la cancha, jugamos, es algo más o menos light, no es que come mi vida, pero me gusta, cada vez más y más. Pero gradualmente esa creencia de que el fútbol es algo importante va tomando peso emocional y va pasando de ser algo que yo creo a algo que yo siento. Entonces, seguramente ese chico, cuando va llegando a la adolescencia, se empieza a transformar en un fanático de algún equipo de fútbol o fanático de jugar al fútbol. Y todo el fútbol va adoptando una carga emocional muy poderosa que lo puede llevar a cualquier tipo de conducta. Por ejemplo, a pelearse a trompadas con otra persona por un tema relacionado con su creencia, o porque alguien violó su creencia o subestimó su creencia o criticó su creencia. Entonces, las creencias, al ir adquiriendo peso emocional, se transforman en lo que se llaman valores. Y todos nosotros tenemos valores inculcados e incorporados en nuestra mente subconsciente, y esos valores son los que mayormente determinan nuestra conducta. O sea, la conducta de un ser humano está casi en su totalidad determinada por sus valores. Por ejemplo, una persona imaginen que van dos personas caminando por la calle, caminando juntas, pero no se conocen, pero van caminando por una vereda a la par o cerca, y de repente pasan frente a una ferretería. Tranquilamente ustedes pueden ver que una de esas dos personas inmediatamente se ve atraída por la vidriera y por todas las herramientas y las maquinarias y las sierras y las pinzas y todos aparatos que venden en la ferretería, y el otro ni siquiera gira la cabeza, sigue derecho, no existe en la ferretería, no le importa, le parece una cosa. Le preguntan, ¿viste la ferretería? No la vi, pasé, qué sé yo no me interesa. Bueno, ahí ven dos personas con valores diferentes. Una persona a la cual se le inculcó el cariño, o desde chico trabajaba con el padre en el taller, no sé, se armó un taller en su casa, tiene una gran atracción hacia las herramientas, y cuando pasa por una ferretería es como una mujer cuando pasa por la zapatería. O sea, no puede no parar, tiene que mirar. Y el otro no existe. ¿Está bien? Fíjense la diferencia entre dos seres humanos, muy parecidos, tal vez crecieron en la misma ciudad, fueron a la misma escuela, pero sus conductas son totalmente distintas. O sea, uno frena y el otro sigue. Y más adelante podría pasar lo opuesto, podría ser que pasen frente a una librería, por ejemplo, y uno de los dos se ve atraído en forma magnética por la librería, no solamente por la vidriera, sino que entra y empieza a mirar libros y se compra 5 libros que después tal vez no puede leer, o sea, es muy atraído por los libros, y el otro al revés, sigue de largo. Y así podríamos hacer ese ejemplo con todos los comercios posibles que existen en el mundo, porque combinaciones de valores son infinitas, y eso hace a las infinitas personalidades que vemos en los seres humanos, personas que parecen ser totalmente diferentes. En su funcionamiento mental son iguales, en realidad, el mecanismo es el mismo. Se generan creencias, las creencias toman peso emocional, se transforman en valores, y eso después es como una máquina, una brújula que dirige a la persona todo el resto de su vida. Con lo cual, si ustedes quisieran saber ahora hacia dónde va la conducta de ustedes, piensen qué valores tienen, no los van a ver fácilmente porque son subconscientes. Tendrían que hacer un análisis de conciencia, o sea, una introspección y una autoobservación mental profunda. A veces hasta necesita la asistencia de un psicoanalista o análisis de sueños, a veces, o estudio de asociaciones espontáneas, a ver de dónde vienen, porque no conozco mis creencias, yo sé lo que hago,
¿Está bien? Y es más, las personas que tienen ciertas creencias y eso lo llevan a ciertas conductas, tienden a creer que todo el mundo las tiene. Y que o los que no las tienen son como personas raras. Por ejemplo, una persona que tiene en su mente un valor muy arraigado por los animales, por ejemplo, después ve a otra persona que no lo tiene y dice, la persona no me gusta, es rara. En realidad no es rara nada, es diferente, tiene otros valores. Por supuesto que hay una disciplina de la filosofía que se llama ética, que estudia cuáles serían los valores perfectos. Pero ese sería otro tema, asociado, pero para después, si hace falta, a lo mejor algún comentario hacemos. Pero acá no estamos hablando de los valores teóricamente perfectos, sino que estamos hablando de los valores que las personas tienen. Así, sean los que sean. Hay personas que se ven atraídas por las drogas, entonces la droga está en sus valores. Y es muy común. Y es muy común, por ejemplo, personas que entre sus valores tienen las drogas, que hablan todo el día de las drogas. O asocian todo con la droga. Uy, sí, no sé, mirá, me compré este jarrito. Este jarrito sería ideal para fumar, claro. Sí, o sea, o esa música me hace acordar a la droga, no sé, como el sketch de Capusotto. Todo lo asocia con su valor, ¿está bien? Lo mismo, no sé, una persona que valora la carpintería y trabaja de carpintero y adora la carpintería, van a ver que a cualquier lugar que entre le va a prestar atención a la madera. Va a ver si hay muebles de madera, los va a ir a mirar enseguida. Mientras otra persona que entre a ese mismo lugar, tal vez los muebles ni los ve y se acerca a los cuadros, o se acerca a la comida, o le parece que es aburrido, que no hay nada que le atraiga, porque no hay ningún valor de esa persona representado en ese lugar. Bueno, nuestros valores determinan absolutamente todo lo que hacemos, por lo menos para la persona típica, común. La persona común, ¿qué es? Una persona que no analiza sus valores, que simplemente los vive. Los recibió, se le incorporaron y los vive, y vive de acuerdo con sus valores. Y defiende sus valores, se pelea con los que tienen valores diferentes, no comprende a los que tienen valores diferentes, sobre todo cuando son muy diferentes. Y así transcurre la vida típica de las personas típicas. Toda su vida defendiendo sus valores, que en realidad, si lo piensan bien, se dan cuenta que es una situación rara o complicada, porque los valores no fueron elegidos por la persona. Los valores no los elegimos, los valores son inculcados en la infancia, adolescencia, y ahí ya se empieza a cerrar la ventanilla, y ahí ya la persona ya tiene sus valores y vive de acuerdo a sus valores. Y los defiende como si fueran sagrados, y la realidad es que ni siquiera los eligió. Por ejemplo, una persona que tiene, 20 años, fanática del atletismo o del lanzamiento de la garrocha, y lanza la garrocha, y uno le dice, pero eso es una actividad estúpida, uno le dice a alguien, ¿no te aburrís? Y él se va a enojar muy probablemente. ¿Y por qué se está enojando? Se está enojando porque un valor le está siendo atacado. Pero la pregunta es, ¿él eligió ese valor? ¿O él de chiquito lo llevaban a tirar la garrocha? El padre tiraba la garrocha, entonces él aprendió lo mismo y ya está programado. Pero él no se da cuenta, él lo siente como algo propio. Pero la realidad, analizado bien en profundidad, es que los valores son inculcados, vienen de afuera. Y son inculcados en una edad en que la persona no elige, no evalúa. Por eso, en teoría, se podría decir que a una persona se le podría inculcar cualquier valor. Si uno hiciera un experimento con un niño y le inculcara como valor, su amor por, algo extraño, ¿qué puede ser? Su amor por las sillas, por decir algo, se podría hacer, porque de chico los padres le mostrarían, ves, las sillas son lo más importante, harían un altar para la silla y le rezarían a la silla
y le mostrarían al hijo que cada vez que él cuida una silla recibe un premio, etc. Y en su mente se va inculcando que la silla es fundamental. Si uno hiciera ese experimento, se vería como un adulto de 40 años ve una silla y tal vez llora o se emociona. ¿Qué sé yo? En la India pasa con las vacas, por ejemplo. Cada uno ve una vaca, es una vaca. Puede ser linda, ¿no? Pero nadie es fanático de las vacas. Pero en la India son sagradas. Y hay gente que, bueno, las ve como algo diferente. Y así en cada país hay diferentes elementos que se ven como sagrados porque son valores. Bien, el conjunto de valores de una persona, que recuerden, determina su conducta casi totalmente. Y fíjense, una persona para poder tener una conducta que vaya en contra de sus valores, tendría que hacer un esfuerzo monumental. ¿Se entiende? Porque es un esfuerzo contra su propia mente subconsciente. Es algo que casi nadie hace. Por supuesto que si una persona es inteligente y se da cuenta que sus valores no son buenos, no son éticos, podría hacer un gran esfuerzo y cambiar sus valores, pero eso no es la persona típica. La persona típica recibe valores y vive con ellos el resto de su vida. Su padre le inculcó la pesca y entonces todos los domingos va a pescar. Y no es que está pensando, esto lo elegí, fui libre, no soy libre, me lo inculcó mi papá, tendría que cambiarlo. Está bien matar pescados, está bien comer pescados, está bien lastimar pescados, está bien perder tanto tiempo acá pescando en vez de estudiando. No se lo plantea, dice, me gusta, me encanta y punto. Esa es la persona típica. Y como él está el domingo pescando, hay otro que está todo el domingo corriendo. Y se corrió 50 kilómetros y cada domingo quiere correr más. Y uno dice, ¿por qué uno corre y el otro pesca? Porque tienen valores diferentes. Y cada persona está enamorada de sus valores. Así es. Y no entiende los otros. Tal vez los respeta, o sea, no se pone a pelear, pero no los cambia por nada. O sea, es muy raro que una persona se ponga a cambiar sus valores. Ni siquiera los quiere justificar. Si alguien le dice, ese valor que tenés no es bueno, o esa actividad que haces, o sea, esa costumbre, ese hábito que tenés, que es un resultado de tus valores, no es bueno, no es sano, es muy probable que la persona no diga, a mí me gusta, punto. No es algo para analizar. Obviamente que sí es algo para analizar, pero la persona típica no lo quiere hacer, no quiere analizar su mente subconsciente, porque ya está tan habituado a ella que la confunde con su propio ser. Dice, yo soy así, yo soy esto. Pesco, me gustan los autos de carrera, el fútbol, el asado, viajar y la playa y hacer, no sé, y todo esto es mi vida y yo soy así y punto. Y no se da cuenta que en realidad todas esas actividades que esa persona adora y que se le escapa la atención hacia eso, hacia hacer eso siempre en su vida, y si esa persona está, no sé, trabajando en una fábrica y, no sé, ve de lejos que alguien está pescando y si se puede escapar se va a pescar. O sea, porque eso es lo que domina su mente. Así es el funcionamiento típico de las personas. Entonces, si en una empresa o en una organización tenemos que lograr que cientos o miles de personas dirijan su esfuerzo hacia un trabajo, pero sus valores los llevan hacia otra dirección, bueno, no va a ser posible directamente. O va a ser un esfuerzo tremendo. O, por ejemplo, si un empleado, sus valores lo llevan en la dirección A y la empresa quiere que vaya en la dirección B, le va a tener que ofrecer muchísimo dinero. O sea, me va a salir muy caro. Y además tampoco va a andar muy bien. ¿Por qué? Porque la persona va a decir, me conviene hacer B porque me pagan, pero mis valores me llevan a hacer A. Entonces, en realidad, va a terminar haciendo un poquito de B para obtener la remuneración que le ofrecen, pero la mayor parte del tiempo va a estar pensando en A. Por eso es importante que se haga bien el reclutamiento de los empleados. ¿Cómo? Que se haga bien el reclutamiento de la gente que necesita. Se pasa lo que
necesitas que vos promulgás a tu organización, que tengas empleados que sean lo más parecidos posible a esos valores. Sí, bueno, un buen proceso de selección debería mirar los valores de las personas, porque si vos contratás a una persona con valores que no encajan, después tenés problemas durante toda la vida, prácticamente. Salvo que se haga algo que después vamos a hablar, que se llama cambio cultural. ¿Está bien? Vamos llegando de a poco al tema. El conjunto de valores que posee un individuo es lo que se denomina su cultura personal. Eso es su cultura individual. Aunque en general el concepto de cultura siempre se define de manera grupal, también se puede definir de manera individual, porque está relacionada con la mente subconsciente. O sea, la cultura de una persona está compuesta por sus creencias, sus valores más profundos que no están a nivel consciente, sino que están a nivel subconsciente. Por lo tanto, dominan a la persona. Ni siquiera la misma persona se puede oponer a ellos. Eso sucede en la mayoría de los casos. Los seres humanos no se pueden oponer a sus propios valores. Entonces, como primera medida, las organizaciones tienen que tener mucho cuidado en seleccionar personas con valores compatibles. Va a ser imposible encontrar personas que tengan los valores exactamente que yo deseo. La única forma que tiene una organización para que las personas que la integran tengan valores alineados a la estrategia de la organización, y escuchen bien esto, es que la organización se dedique también a inculcar nuevos valores. O sea, que la organización funcione como una nueva educación para la persona. Alguien podría decir, esto es imposible, pero no es imposible. No es imposible, de hecho muchas organizaciones lo hacen. Por ejemplo, hay organizaciones muy serias que trabajan muy bien en estos temas, que contratan personas en la Argentina y uno dice, la persona que viene del mercado, ¿qué valores trae? Por ejemplo, trae el valor de la seguridad, y yo les podría decir que por más que la selección sea genial, lo más probable es que no. Sí, contraté un buen profesional, tiene las competencias, todo, pero ¿tiene inculcado el valor de la seguridad? Por ejemplo, para trabajar en una planta industrial o para trabajar en un barco petrolero o en una plataforma de ultramar, esas plataformas que buscan petróleo en el mar. ¿Tiene inculcado realmente la preocupación por la seguridad en su vida? No, la gran mayoría de las personas no lo tiene. Anda en moto sin casco, maneja y manda mensajes por el celular, en su casa tiene todos los enchufes mal hechos y cada tanto hay chispas. No le interesa, no le preocupa tanto la seguridad. Entonces, la persona, obviamente la seleccioné con ciertas competencias que son adecuadas para el puesto, pero yo le voy a tener que inculcar un nuevo valor, que es el valor de la seguridad. Yo necesito que esa persona le dé importancia a la seguridad. Y la única forma de que una persona, escuchen bien esto, la única forma de que un ser humano le dé importancia a algo de verdad es que ese algo esté en su mente subconsciente. Si ese algo está en su mente consciente, es como decir, fui a una reunión y me dijeron que la seguridad es muy importante. Ah, sí, ¿y vos qué pensás? Eso es la mente consciente. Yo lo tengo ahí, pero no me mueve el corazón, no me mueven los afectos, no me mueven las emociones. Simplemente me dijeron que tengo que ser muy cuidadoso y yo tomé nota, pero ¿sabes qué? Voy a hacer lo que me parezca. Para que realmente una persona sienta deseos incontenibles de hacer algo que la empresa necesita, ese algo tiene que estar en línea con un valor que le haya sido inculcado previamente. Con lo cual, fíjense cuántas conclusiones podemos sacar acá, cuántas ideas se derivan de acá. Si una organización no sabe cómo inculcar valores a su gente, entonces nunca va a poder sacar de esa gente lo mejor.
porque las conductas de esa gente se derivan de sus valores. Y si esos valores no son los que la organización necesita, entonces la conducta de esa gente no va a ser la que la organización necesita. No va a ser totalmente, o sea, va a ser parcialmente. Y a mí no me sirve, como empresario, si yo soy inteligente, no me sirve tener 100 empleados que dedican parte de su mente a trabajar para mí. Porque eso significa que en vez de 100 empleados, tengo 20 empleados. Porque solamente utilizan el 20% de su mente para trabajar para la empresa. Y esto es matemáticamente así. Porque la mente consciente versus la subconsciente pierde lejos. O sea, la mente subconsciente es mucho más poderosa. Con lo cual, yo quiero que mis empleados tengan la mente subconsciente alineada a mi estrategia, no solamente la mente consciente. ¿Cómo sería un empleado que tiene alineada la mente consciente? Sería uno que dice, ¿cómo es la estrategia de la empresa? ¿Cuáles son las prioridades? Y son A, B, C. Ah, bien, las conoces muy bien, ¿eh? Vos estás alineado, sí. Y después se va y hace JHK. Esa es una persona que está alineada a nivel consciente, pero no a nivel subconsciente. O sea, su pensamiento conoce las prioridades de la organización, pero su corazón no está de acuerdo. Su corazón quiere otras cosas. Quiere perder tiempo, quiere robar cosas, quiere llegar tarde, hacer paros, acostarse en los rieles del subte. O sea, no quiere manejar el subte y llevar a la gente. ¿Se entiende? Así funciona el ser humano. El ser humano funciona a partir de todo lo que está programado en su mente subconsciente. Entonces, como bien dijeron ustedes antes, lo primero que tiene que hacer una empresa inteligente es seleccionar personas cuyo subconsciente esté alineado, al menos parcialmente o lo más posible, al estilo que necesita la organización. Y eso no alcanza. Posteriormente, la empresa tiene que generar un proceso que lleve a inculcar los nuevos valores que faltan en la gente. Y ese proceso se llama proceso de cambio cultural o de alineación cultural. ¿Qué significa un proceso de cambio cultural o alineación cultural? Es un proceso en el cual se inculcan nuevos valores a los empleados y son valores que están en línea con la estrategia de la organización. Fíjense que este tema tiene muchas aristas. Podríamos haberlo estudiado de otro lado. Podríamos haber empezado de otro lado, porque ¿qué es lo que sucede en todas las organizaciones? En las organizaciones hay dos culturas siempre. Por lo menos una, y en las organizaciones inteligentes hay dos. La primera es la cultura existente, o sea, la cultura actual, la cultura real. ¿Qué es la cultura real? Es el conjunto de valores que está ampliamente difundido en la organización. Fíjense que es un concepto relativo también, porque es imposible que todos los empleados de una organización tengan absolutamente los mismos valores, no los tienen. No hay una exactitud, pero sí tienen algunos valores fundamentales compartidos. Y esos valores son los que componen la cultura actual. Pero por otro lado, también existe otra cultura, que es la cultura deseada. ¿Qué es la cultura deseada? Y está dada por todos los valores que desearíamos tener. O sea, que desearíamos que estén inculcados en la gente, pero que normalmente no están. ¿Se entiende esto? Cuando ustedes entran, por ejemplo, a la página de una empresa y ven la página web y entran a la parte institucional y ven misión, visión y valores, bueno, está la misión, está la visión, están los valores. Ahora uno dice, ¿esos son los valores? ¿Qué cultura es esa? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo? La deseada, esa no necesariamente es la real. O sea, y lo más probable es que no lo sea. Uno dice, nuestros valores son la colaboración, el cliente,
la creatividad, la innovación, la pasión por el trabajo, etcétera, etcétera. Y uno va a ver la empresa y no hay nada de eso. No hay colaboración, ni atención al cliente, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, eso es una declaración de cultura deseada, pero la que está instalada en la empresa normalmente no coincide. La que está instalada en la empresa es la cultura real, la cultura que hace a los valores que tienen las personas que están en la empresa, que por supuesto no son todos iguales porque cada persona es un mundo aparte, pero típicamente cuando una empresa, cuando un grupo de personas trabaja junto durante mucho tiempo, van desarrollando valores comunes. Pero fíjense que esos valores que se van desarrollando después de la infancia, o sea, al entrar en una empresa o en una organización o en un equipo, se van generando se pueden generar de dos maneras. Una posibilidad es que la empresa haga todo un proceso de desarrollo cultural, de trabajo, de gestión cultural y de cambio cultural, y que todos esos valores sean implantados por la empresa de manera premeditada para lograr la conducta deseada. Pero muchas empresas no hacen eso, no saben ni siquiera qué es gestión cultural. Entonces lo que sucede en muchas empresas es que las personas ingresan y adquieren ciertos valores, pero no son los valores bajados de la superioridad y que son convenientes a la empresa, sino que son los valores que se fueron generando espontáneamente. Y de ahí que a veces a esa cultura actual, o sea, la cultura existente, se la suele llamar cultura espontánea, porque es una cultura que se va generando. Y ahora vamos a ver cómo es el proceso por el cual se va generando, porque es muy interesante. Y por otro lado está la cultura que queremos generar, y esa es la llamada cultura estratégica. ¿Por qué estratégica? Y porque está alineada a la estrategia. Por ejemplo, si nuestra estrategia, o sea, si estamos hablando de la estrategia de una empresa innovadora, por ejemplo, de nuevas tecnologías, una empresa informática, uno diría, bueno, es fundamental para esta empresa que todos los empleados sean creativos, que generen ideas todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Los empleados no son creativos, no se les cae una idea. Ahora uno dice, ¿y por qué? ¿Porque son incapaces? No, no sé, no está en su mente generar ideas, no están acostumbrados, no, jamás, nunca. Bueno, eso significa que entre sus valores no está la creatividad. Bueno, acá tenemos dos opciones, o echamos a toda la gente y traemos gente creativa, o hacemos un cambio cultural. Obviamente vamos a ir por la segunda opción, porque por lo menos se va a hacer lo que típicamente se hace en una empresa, es que se genera un cambio cultural. Después vamos a ver cómo se hace, y en el libro, en el apunte blanco, tienen todos los pasos a seguir. Lo que va a hacer una empresa inteligente es tratar de hacer el cambio cultural, ver qué resultados logra, y después ver, bueno, mucha gente cambió su cultura y esa gente puede quedar en la empresa. Los que rechazaron la nueva cultura, se insistirá, se trabajará con ellos, coaching, lo que sea, pero si queda un núcleo de personas que no cambian su cultura, es probable que queden afuera de la organización. Eso es lo que normalmente se hace. Bien, pero volvamos a lo que les decía antes. ¿Cómo se genera la cultura espontánea de una organización? Que de nuevo, la cultura espontánea, como les decía, no necesariamente está alineada a la estrategia. O mejor dicho, casi nunca está alineada a la estrategia. Salvo en algunos casos excepcionales que ahora vamos a ver. Porque cuando veamos cómo se genera la cultura espontánea, se van a dar cuenta que a veces se puede generar bien y a veces se puede generar mal. Fíjense, ¿cómo empieza una empresa? Porque la cultura espontánea o actual o real de una empresa se va generando desde el día 1, desde que la empresa nace, igual que en un niño. Cuando un niño nace, al día 2 ya la madre le está diciendo, ay nene, pobrecito, te sentís mal, te duele, y ya lo está inculcando una preocupación por las enfermedades, por los dolores o por lo que sea. Y ese chico, cuando sea grande, va a tener conductas probablemente temerosas, etc. O sea, desde el día 0 de vida de una persona se empiezan a inculcar valores. Y desde el día 0 de una empresa se empiezan a inculcar valores.
¿Cómo empieza una empresa? Fíjense, a una persona se le ocurre un negocio. Ok, se alquila una oficina solo y contrata a una secretaria, asistente, para atender el teléfono y recibir gente y qué sé yo. Perfecto, entonces esa persona empieza a ir todos los días a la oficina a trabajar, se le ocurrió un negocio de vender, no sé, vende seguros, por decir algo, y todos los días empieza a ir a la oficina. Ahora, ¿qué pasa en la oficina? Ese señor, que es el dueño, tiene ciertos hábitos, o sea, ya tiene una cultura personal. Entonces, llega a la oficina y pone el aire acondicionado a 17 grados, helado. Y por supuesto la asistente está congelada. Pero el primer día está congelada, el segundo día está congelada, el tercer día se vino con bufanda 3 sobre todo. No es que le dijo al dueño, señor, póngalo más alta la temperatura. No, se quedó calladita y se acostumbró. Al poco tiempo se contrata un empleado, el primero, y el empleado llega, ve que está todo 17 grados, que la secretaria está con sobre todo adentro de la oficina en pleno verano, y él mira, va a la primera entrevista, segunda entrevista, y ya empieza a ir de sobre todo. No pregunta, no dice, bueno, acá es así, dice, no está cuestionando eso. Entonces empieza a trabajar y también de sobre todo. ¿Está bien? Y el dueño resulta que es desprolijo. Entonces se pide la comida a la oficina y come arriba de la computadora, llena todo de migas, no le importa nada. Y tampoco le importa que los demás hagan lo mismo. Entonces todos se piden comida sobre los escritorios. Fíjense qué chiquito, que cómo arranca todo de chiquito, pero cómo se va generando. Porque es como la formación en una familia. ¿Cómo adquieren las costumbres los hijos? ¿Cómo adquieren las costumbres los empleados? De la misma forma. Al poco tiempo, fíjense, esta es una empresa donde el aire acondicionado está full, todo el mundo abrigado y donde todo el mundo es desprolijo y come y está todo lleno de migas y entran los clientes y todo el mundo con la boca llena, comiendo, no importa. ¿Por qué? Porque el dueño lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque es su hábito. Bueno, agreguen todos los hábitos. Agreguen que el dueño es impuntual, agreguen que el dueño es un fanático de las fotos de la naturaleza. Entonces empiezan a aparecer cuadros con fotos de la naturaleza, ¿está bien? Y cada cuadro nuevo que se agrega y se alquila a otra oficina se llena de cuadros de naturaleza, y así. Y imaginen que el dueño es fanático está en un cuarto piso, pero él quiere subir por la escalera, porque no le gusta el ascensor. Es anti-ascensor. Entonces sube por la escalera. Y cuando ve que un empleado sube por ascensor, le dice, pero vos, ¿qué haces? No, ascensor no, que sos vago. El ascensor, el empleado subió una vez por ascensor y al otro día ya sube por la escalera. Y empiezan a subir todos por la escalera. Imaginen que este proceso se desarrolla durante años y se van incorporando más hábitos del jefe, del dueño, que ahora ya se transfirieron a los demás, al núcleo. A los primeros 4, 5, 6 empleados son clones del dueño, ¿se entiende? Al menos dentro de la empresa, pero después de un tiempo ya adquieren los hábitos hasta fuera de la empresa también. Es como que se les va inculcando nuevos valores. No estamos hablando de valores buenos, estamos hablando de valores casuales, los valores que tenía el dueño. Ahora, ¿qué pasa? Un día el dueño se muere o vende la empresa y viene un nuevo dueño, pero el nuevo dueño ve que ya está todo instalado, una costumbre de funcionamiento. Y si bien algo quiere cambiar, no puede. Entonces fíjense cómo la cultura puede sobrevivir al dueño. Igual lo matamos muy pronto, o sea, podría seguir, venir los hijos, fortalecerse más la cultura,
que el dueño, por ejemplo, sea fanático de andar en bicicleta, entonces todo el mundo va en bicicleta a trabajar, que el dueño sea fanático de la lectura de ciencia ficción, entonces todo el mundo ya empieza a leer ciencia ficción. Y uno dice, pero ¿es tan así? Es muy así. ¿Por qué? Porque el dueño, a través de sus hábitos, establece los premios y castigos. Cuando el dueño va caminando y ve que una persona está leyendo un libro que no es de ciencia ficción, dice, ¿y por qué lees esa porquería? Y el empleado, si es un poco rebelde, dirá, bueno, me gusta, no, pero eso no sirve. Y si el empleado es muy rebelde, a lo mejor dice, bueno, no, yo leo lo que quiero. Puede ser. Pero después va a ver que a fin de año, el otro empleado, el que leía ciencia ficción, es ascendido y recibe un premio. Entonces ahí ya en la rebeldía le empieza a hacer ruido. ¿Se entiende? Porque el jefe, el dueño, empieza a premiar a las personas que siguen sus mismos hábitos. Empieza a preferir a las personas que siguen sus mismos hábitos, o sea, que tienen sus mismos valores. Imaginen que el dueño también le gusta vestirse todo de negro, por ejemplo. Y cuando uno viene con un traje medio colorido, o es un azul medio eléctrico, o un marrón clarito, café con leche, dice, ¿qué es eso? ¿Qué te pusiste? ¿Qué pensás? ¿Que es una fiesta esto? Esto es serio. Bueno, de nuevo, si es rebelde se va a resistir, pero se va a resistir un tiempo hasta ver que los que se visten de negro o más o menos siguen el estilo del dueño son mejor vistos. O sea, esto es así. O sea, cualquier persona puede decir, bueno, pero eso es horrible, es injusto, todo lo que quiera, pero esto funciona así porque es psicología. O sea, la psicología no se puede superar. El ser humano funciona así. Va a hacer lo que quiera. Si querés, llevarle la contra a los valores del jefe, pero te va a ir mal. Así de simple. Antes que hacer eso, mejor cambiar de empresa, porque vas a estar perdiendo el tiempo. O sea, trabajar en una empresa y no alinearse a los valores de la superioridad es la fórmula mágica para que te vaya mal. Aunque esos valores sean equivocados o incluso sean antiéticos. Por ejemplo, imaginen que el dueño, entre sus valores está modificar los números de la contabilidad. O sea, ahí retocar algunos numeritos para ahorrarse impuestos o tener una parte de su economía en negro. Pero algunos de los empleados no tienen esos, en sus valores está la transparencia o la honestidad. Entonces un día, adelante de otros, le dice, jefe, pero discúlpeme, eso no se puede hacer. Ah, ¿te parece? Sí, no se puede hacer. Bueno, resulta que al día siguiente ya no vino esa persona. Y todos los demás lo vieron. Che, ¿viste lo que dijo? Y lo echaron. Entonces, todos los demás tienen una opción, o se rebelan y los echan, o se quedan y se alinean. Entonces se incorpora otro valor, ahora un valor negativo, o sea, un valor antiético, corrupción. Se instaló la corrupción en la empresa y un montón de gente lo aceptó. Y hace oídos sordos o incluso participa. ¿Se dan cuenta cómo se van instalando todas las características de una organización? Agreguen todas las demás características que pueda tener este dueño, más la de la plana mayor, porque ¿quién es la plana mayor? Son los primeros empleados, porque los primeros empleados, después cuando se contrataron 100, todos esos 100 entraron abajo. Entonces los primeros empleados también agregaron algunos toques a la cultura. Cambiaron, alguno trajo música, por ejemplo, y el dueño no le pareció mal, pero tampoco estaban sus valores, pero se instaló. Entonces ahora en esa empresa se escucha música. Mientras en otra, un día alguien trajo música y el dueño dijo, acá no se escucha música, se acabó, nunca más hubo música en esa oficina. Y así al infinito. Piensen en todas las costumbres que pueda haber. Flexibilidad en los horarios o rigidez en los horarios, cumplimiento estricto o el cumplimiento más o menos, ética total o ética mediana o ética desastrosa, gustos en cuanto a comida, en cuanto a vestimenta, en cuanto a las relaciones. Por ejemplo, resulta que en esta empresa al poco tiempo 2 empleados empiezan a estar en pareja.
Y el dueño viene, usted se entera, va y lo felicita. Entonces automáticamente se instala en la cultura eso como un elemento positivo. Entonces empiezan a florecer parejas en la empresa. En otra empresa puede ser que venga el dueño y diga, miren, ustedes son pareja, no pueden estar aquí. Se va uno o se va el otro. Entonces no se fomenta la pareja en esa oficina. Y así se van estableciendo los estilos de empresas que hay, que son infinitos, porque hay uno por cada empresa. Algunas empresas son tan grandes y geográficamente tan distribuidas que a veces tienen subculturas. Por ejemplo, no sé, Coca-Cola tiene una cultura corporativa seguro, pero Coca-Cola Argentina es otra cosa, Coca-Cola, no sé, Francia será otra cosa, etc. Tiene su toque local, o sea, todo esto es un tema psicológico y por supuesto hay contribución de todas las partes. Pero el proceso de formación básico de la cultura es este. Se va formando como extensión de los hábitos del fundador, o los fundadores, o el grupo fundador. Y fíjense lo que pasa, estos hábitos se instalan y después de 20 años, no sé, un nuevo empleado entra a la oficina y ve que el aire acondicionado está a 17 grados y dice, ¿qué locura es esta? Va y lo sube. Y se le arma lío. Y le pregunta, ¿pero por qué está a 17 grados? No sé, nadie sabe. Es así. ¿Pero por qué lo ponen a 17 grados? Hay que poner a 24. Dicen, no, pero acá es a 17, no se te ocurre tocarlo. ¿Pero y quién lo dijo? Nadie. El jefe ni siquiera, tal vez no existe. El dueño se fue, la vendió, pero quedó instalado. Quedó instalado ese hábito. Y la sumatoria de todos esos hábitos son la cultura organizacional. Va más allá de las personas, por lo que estamos diciendo. No va más allá de las personas, porque no hay cultura sin personas. Pero en el caso de que toda la cultura se transfiere. No es que está en el aire y es mágico y pasa a través del espíritu. No, la persona se inculca de A a B, después de B a C, de C a D, A se va, pero quedan B, C y D, que ya son representantes de la misma cultura. ¿Bien? Y lo siguen extendiendo, y la siguen extendiendo. Bueno, y así se va generando la cultura espontánea. Pero hay un pequeño problema. Esta empresa, mientras es chica o mediana, la cultura es obviamente un factor fundamental, pero cuando la empresa es chica, el nivel de control que tienen los superiores es muy grande. ¿Qué significa? Pueden mirar todo, pueden controlar el negocio casi con sus propios ojos. Entonces es muy probable que ese negocio funcione bien, independientemente de la cultura. Son 5 empleados, la cultura es cualquiera, pero el dueño está siempre ahí con todos los ojos mirando, entonces las cosas se cumplen. Ahora, cuando la empresa empieza a crecer, y aparecen sucursales y filiales y filiales en otros países o en el interior del país, y ya los empleados ya no son ni 10 ni 20, sino que son 200, 500, 1000, 10.000. Entonces ahora ya no hay un control centralizado posible. Con lo cual la única forma de que las personas tengan las conductas necesarias es que las personas quieran tener las conductas necesarias, porque tienen mucha libertad. Y la única forma de que una persona quiera tener la conducta necesaria es que la conducta necesaria coincida con los valores de esa persona. Por eso las grandes empresas tienen tanto foco y tanta preocupación en la gestión cultural, o sea, en establecer dentro de la empresa los valores que hacen falta para que la empresa funcione bien. Y esos valores dependen del negocio. Esa es una idea central. No son iguales para todas las empresas. Dependen del negocio. Cada negocio necesita determinadas conductas. Por ejemplo, un negocio que tiene mucho contacto con clientes, obviamente necesita el valor de que el cliente es fundamental. Pero hay otros negocios que no tienen contacto con clientes o consumo masivo, o tratan empresa con empresa. Por supuesto, clientes siempre va a haber, pero ya no son millones, por ejemplo. Y es más fácil controlarlo. O, como decíamos antes, empresas industriales necesitan que todas las personas tengan conductas seguras.
que sean muy cuidadosos de todo, de los cables, de los cascos, de la seguridad personal, de cumplir con todas las normas de seguridad, porque si explota algo, es el más grave problema que puede tener la empresa. ¿Está bien? Típicamente las empresas industriales o empresas petroleras, por ejemplo, tienen en general mucho dinero, o sea, un negocio infernal, un negocio que funciona fácil, como una especie de vaca lechera, pero tiene un riesgo, que ese negocio es peligroso, y si pasa algo grave, se pierde mucho dinero. ¿Y cuándo pasa algo grave? Y cuando algún empleado viola alguna norma de seguridad, siempre. Entonces lo que tenemos que lograr es que los empleados no violen normas de seguridad. ¿Y cómo hacemos? Y la única forma es que lo tengan grabado en el corazón, la seguridad, no en la mente. O sea, en la mente subconsciente. O sea, que lo tengan instalado como un valor, al punto tal de que cuando un empleado vea una situación insegura, no la vea con ojos racionales y diga, esta situación debe ser corregida, sino que le lata más fuerte el corazón. O sea, ve una situación insegura y el tipo se saca, se desespera. Eso es lo que pasa cuando la persona tiene el valor inculcado. O sea, no es que dice, no, mirá, acá iba un grupo de gente por la planta sin casco, le voy a decir que se ponga el casco. No, cuando está el valor instalado, la persona dice, ¡qué barbaridad! Mirá, estos tipos, y sale corriendo. Y los saca a todos y le pone el casco a todos. Y ustedes no se sacan el casco, o sea, se enoja, se altera emocionalmente. Porque el tema de seguridad lo tiene metido en la mente subconsciente, que es donde están las emociones. Lograr un cambio cultural implica llegar a ese nivel de la gente. Meter ahí las instrucciones. En la mente subconsciente, o sea, en el corazón de la gente. O sea, tenés que ser creativo, tenés que tener seguridad, tenés que ser cuidadoso, tenés que mirar los detalles, tenés que cuidar al cliente, tenés que prevenir, tenés que ser flexible. Todas esas órdenes, cuando entran en la mente subconsciente, o sea, en la parte emocional de la persona, se transforman en una nueva cultura. Si entran en una persona, es la nueva cultura de esa persona. Ahora, si entran en 1000, entonces es la nueva cultura de la organización. Tenemos una nueva cultura. Y esa sería la situación óptima de cualquier organización, que la cultura deseada y la cultura real sean coincidentes. La realidad es que eso lo logran, yo me atrevo a decir que ninguna empresa lo ha logrado en su totalidad, pero las buenas empresas se acercan a eso. Las malas empresas están en la antítesis de eso. O sea, las malas empresas tienen en la página web una lista de valores y la gente en la empresa tiene otros valores totalmente distintos, que son heredados del fundador. Son una mezcla entre los valores del fundador, más los primeros gerentes, que después se fue trasladando, más los valores que trae la gente de afuera y que se van combinando. Por supuesto que queda una fuerte marca de los valores del fundador. Pero hasta en cosas pequeñísimas. Fíjense que ustedes van a ciertas oficinas, por ejemplo, y ven que, no sé, todo está alfombrado. Y van a otras oficinas y no hay alfombra. Y dicen, no, acá alfombra no quieren alfombra. Y porque nadie sabe por qué. Y eso era porque originalmente el fundador no quiso alfombra, bajó línea. Eso se trasladó por generaciones y ahora se instaló como un elemento cultural. Hasta esos pequeños detalles. O, por ejemplo, hay empresas que le dan comida a los empleados y hay empresas que no le dan comida a los empleados. Y dice, ¿de dónde vienen esas diferencias tan radicales de estilo? Empresas donde hay mucha iluminación, empresas donde no hay tanta iluminación, empresas donde hay muchas plantas, empresas donde no hay plantas. Y todas las diferencias imaginables que se les pueda ocurrir. Empresas donde es difícil entrar, o sea, uno entra y hay una seguridad, te paran 80 documentos, y hay empresas donde uno entra caminando, saludando. Bueno, el proceso de generación es exactamente el que vimos. Ahora, fíjense la situación que se puede dar. Si el fundador de una empresa es un perfecto empresario y conoce su negocio,
y es muy inteligente, no va a permitir que sus costumbres se instalen en la empresa. Porque él va a pensar, ¿mis costumbres sirven para el negocio? Lo va a pensar, o sea, ¿mi cultura personal ayuda al negocio o es contraria al negocio? Y va a empezar a limpiar. Entonces no va a permitir que sus hábitos se incorporen en la cultura. Pero eso es una excepción, pero hay empresarios muy inteligentes que hacen esto. Por ejemplo, mi costumbre está comer arriba del escritorio, soy desprolijo, me saco los zapatos, me gusta sacarme los zapatos, pero en la oficina no hago nada de eso, porque sé que eso genera cultura. Hago otra cosa. Hago lo que es bueno para los clientes, lo que es bueno para las finanzas, lo que es bueno para motivar a los empleados. Por ejemplo, entre mis hábitos como jefe o dueño está mucho enojarme, gritar, mi hábito es ese. Pero yo en la empresa no lo hago, porque sé que no suma a la cultura de la organización. Bueno, muy pocos empresarios hacen eso, pero si un empresario hiciera eso, la cultura que se va generando desde el día cero sería la necesaria para el negocio. Pero eso nunca pasa, casi nunca pasa. La cultura que se va generando a partir de los hábitos del fundador desde el día cero va en una dirección. Y el negocio necesita conductas en otra dirección. Al principio, como vimos antes, no hay graves problemas, porque mientras la empresa es chica, el dueño controla todo y dice, bueno, yo hago esto, pero hacé lo que yo te digo, no lo que yo hago. ¿Se entiende? Y tal vez se lo dicen los empleados. Yo acá hago lo que quiero, pero vos tenés que hacer otra cosa. Y lo tiene ahí a 2 metros. Pero si la empresa crece, ya no lo va a tener a 2 metros, lo va a tener en otra ciudad. Y no le va a poder decir eso. Entonces, si el jefe da ejemplo, su ejemplo dice hacer A, cuando fue de visita a esa otra ciudad, se instaló A en esa ciudad. Y después él se volvió y ahí se quedó A instalado. Entonces, los jefes o los dueños y los jefes, los líderes de las empresas, si quieren generar la cultura deseada, se tienen que asegurar de que todas sus conductas estén alineadas a la cultura deseada y no a sus hábitos naturales, personales, que puede ser que alguno de ellos sirva al negocio, pero la mayoría lo más probable es que no. Entonces, ¿cuál es la situación, para terminar o para redondear? ¿Cuál es la situación que nos encontramos comúnmente? La situación que nos encontramos comúnmente es que en una empresa los valores instalados no son los que hacen falta para la actividad de esa empresa. Esa es la situación típica que nos encontramos en prácticamente todas las organizaciones, ni hablar en el gobierno o en organismos públicos. Nos encontramos hábitos, valores inculcados, reales, que se transforman en conductas de todas las personas que no contribuyen al servicio o a la actividad que hace esa organización. Por ejemplo, típicamente vayan a alguna oficina pública a ver cómo es la atención al cliente. Puede ser que alguna sea buena, pero van a encontrar muchas que no. En realidad es la atención al usuario, sería. Y uno dice, ¿por qué se atiende mal al usuario? Porque no hay valores inculcados. Nadie se ocupó de inculcar valores que digan que el usuario es fundamental y que vos vivís para el usuario y que si no atendés bien al usuario te echamos, así de simple. Como eso no pasa, la cultura que se instala es otra, son las costumbres internas del fundador o el gerente general, el dueño, lo que él baja, los ejemplos que bajan los superiores. Y esos ejemplos, no sé, son de mucha burocracia, de pérdida de tiempo, de medialunas, mate, no sé, costumbres que no tienen mucho que ver con un servicio de excelencia. Entonces, la situación típica es esa. Si hoy vamos a cualquier empresa en el mercado, nos encontramos que las conductas instaladas que vienen a partir de sus valores no son las convenientes para el negocio. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa organización? Si quiere mejorar, tiene que hacer un cambio cultural. ¿Y cómo se hace un cambio cultural? Bueno, lo primero que hay que hacer es ver cuáles son los valores que servirían. Y uno dice, bueno, son siempre los mismos, colaboración, creatividad. No son siempre los mismos. Depende del tipo de negocio. Por ejemplo, en un banco, para todos los empleados no hace falta tanto creatividad. Hace falta más rapidez de reacción, atención al cliente,
mucho orden, mucho cumplimiento de normas y procedimientos, tal vez mucho más eso que creatividad, y no van de la mano, compiten. Hay una gran competencia entre valores, sobre todo entre dos grandes valores que son el de creatividad y el de seguridad. ¿Está bien? Si yo quiero mucha seguridad, voy a tener menos creatividad. Y si yo quiero mucha creatividad, voy a tener menos seguridad. ¿Se entiende por qué? Porque si yo quiero que mis empleados todos los días imaginen cosas, prueben cosas, investiguen y generen ideas, bueno, los tengo que dejar cometer errores y probar y probar y probar. Ahora, si yo quiero mucha seguridad, entonces no puedo permitir eso. Tengo que hacer que sigan normas estrictas y que no se muevan 1 milímetro y que no cambien nada, simplemente lo repliquen. En un banco, tal vez en alguna área específica del banco donde la seguridad es muy crítica, seguramente no voy a querer tanta imaginación y que cada uno haga las cosas como le parece. Incluso ante la imagen frente a los clientes. Por ejemplo, quiero la puerta con 38 cerraduras. Y uno dice, ¿es rápido abrir 38 cerraduras? ¿Es flexible? ¿Es cómodo? No. ¿Es eficiente? No. Pero es seguro. Fíjense, la seguridad también va en contra de la eficiencia. Cuanto más seguro es algo, menos eficiente. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué tengo que priorizar? ¿La eficiencia o la seguridad? ¿O dónde pongo? ¿Cuánta seguridad quiero? Y recuerdo que cuanto más seguridad pongo, más lo pago en eficiencia. ¿Está bien? Hay empresas que a veces se equivocan. Por ejemplo, instalan demasiada seguridad y después se dan cuenta que es muy ineficiente, que no sirve. O instalan un sistema muy flexible, de demasiada eficiencia, todo abierto, todo fácil, y después se dan cuenta que hay 1000 fraudes. O sea, tenemos que movernos para el otro lado. Pero bueno, esto hay que definirlo. Es el primer paso. Tengo que definir cuáles son los valores que quiero inculcar y en qué orden de prioridad. ¿Qué va primero? Si la creatividad, la eficiencia, la seguridad. ¿Cuál es el valor clave? Por ejemplo, en una organización militar, bueno, ya sabemos que el valor clave será la obediencia o la seguridad o la rapidez, no va a ser la creatividad. ¿Está bien? En una empresa de innovación tecnológica seguramente será la creatividad, sí. Usted estaba hablando acerca de la nueva cultura organizacional que se le impone a los empleados apenas ingresan, pero la capacitación también es algo que la empresa debería darles para explicarles y a su vez también darle una nueva cultura. Sí, ahora vamos. Sí, la capacitación es uno de los pasos en el cambio cultural. Vamos ahora a repasar los pasos y van a ver que cierra con lo que estás diciendo. Pero el primer paso no es la capacitación. El primer paso es definir los valores deseados, que son los que están en la página web de casi todas las empresas. O no siempre, porque a veces lo que hacen muchas empresas es simplemente en su página web poner una lista de valores que suenan lindos. Creatividad, innovación, trabajo en equipo, somos uno, qué lindos que somos los mejores, cualquier cosa, pero no se pusieron a pensar si esos son los valores que realmente apalancan el negocio. Si hicieron ese trabajo, que es un trabajo bastante fino, que hay que pensarlo mucho, entonces esos cumplieron el primer paso, que es definir los valores que el negocio necesita. Bien, una vez definidos esos valores, el siguiente paso es que los líderes los adopten. O sea, que todos los líderes de la organización digan, bueno, ¿cómo son los valores ahora? Seguridad, eficiencia, primero el cliente. Bueno, entonces todas nuestras conductas tienen que reflejar esos valores, estemos de acuerdo o no. Porque no se puede gestionar una organización de manera excelente si el grupo gerencial o el grupo de liderazgo no tiene una actitud en bloque con respecto a los valores. Esto es algo más o menos similar a cuando padre y madre no tienen los mismos valores frente a los hijos. Lo que termina pasando es que los hijos no adoptan ni un valor ni el otro. Por ejemplo, la madre le dice, no, ahorrá, le dice al hijo, y el padre dice, no, gastate la plata. No, el hijo no incorpora ni el valor del ahorro ni el valor de ser generoso. Incorpora simplemente el valor de acomodarme a la persona, de poder. Eso es lo que incorpora. Lo que tengo que hacer es, cuando está mamá, lo que dice mamá, y cuando está papá, lo que dice papá. O sea, no incorpora un valor propio. ¿Está bien?
Entonces, en las empresas es igual. La plana gerencial tiene que tener un comportamiento de bloque. Y si hay alguno que no está de acuerdo, el número 1 tendría que decirle: vos no estás de acuerdo, no vas a reflejar en tu conducta los valores que decidimos, no lo voy a hacer, estás afuera. Listo. Y eso es lo que tendría que hacer. Bien, ese es el segundo paso. El tercer paso es armar un plan de comunicación. Fundamental. O sea, un plan de comunicación que es un plan de marketing interno, que va a tener todos los componentes de un plan publicitario. Va a tener afiches, videos, conferencias, reuniones, eventos, fiestas, concursos, premios, personajes, regalos, merchandising, remeras, gorritos, todo referido al cambio cultural. Esto lo han hecho muchísimas empresas y si lo hacen bien, funciona. Entonces todo el mundo empieza a ver por todos lados carteles con los nuevos valores, reciben remeras que dicen: somos el equipo de la empresa XX, y cada remera tiene un valor o un sombrerito, o se empiezan a hacer reuniones todos los días a la mañana, desayunos, donde va un gerente o va algún director y explica un valor de los 7 o de los 6 o de los 10 que se definieron. Entonces se va trabajando con comunicación. ¿Cómo se puede decir? Yo no lo llamo comunicación, lo llamo bombardeo comunicacional. Es como Trivago, ¿está bien? Trivago, así te quema la cabeza directamente, te mata, al punto de que vos ya lo comprás. Decís: bueno, está bien, lo voy a usar. No es tan burdo, digamos, de pasar 20 millones de veces la misma cosa, sino que es pasar 20 millones de veces el mismo mensaje, pero de distintas formas. Lo pasan en discursos en la fiesta de fin de año, en el speech de todos los líderes, está continuamente. En cada reunión los líderes hablan de los valores, está en cuadros, está en pósters en la escalera, está en el nuevo logo, en el nuevo eslogan. Hay folletos, hay videos, hay cursos que se les da para explicar cuáles son los nuevos valores, etcétera, etcétera. Ese es el plan de comunicación. A través del plan de comunicación se persuade a la gente de que los valores sirven y que es la nueva forma de trabajar. Y la gran mayoría de la gente la compra. Por supuesto que algunos no lo van a comprar, con ellos habrá alguna acción adicional, y con alguno muy rebelde probablemente quede fuera de la organización. Dentro de estos planes de comunicación se utilizan todos los recursos de la publicidad. Puede haber hasta radio, televisión, canciones, medios masivos, todo lo que... intranet, por supuesto, mensajes personales a los correos continuamente, recordatorios, reuniones, after office, todo el tiempo, todos los medios de comunicación, carteleras, ni hablar, ascensores, carteles por todos lados, regalos, para transmitir la nueva cultura. Ahora, algo que se utiliza también para transmitir la nueva cultura es la participación de los mejores empleados, o sea, mejor dicho, los que son, igual que en la sociedad, los generadores de opinión. En toda empresa hay generadores de opinión. ¿Qué significa? Hay empleados que hablan mucho, que hablan bien y que todo el mundo los respeta. Entonces son como agentes de cambio, se los llama, ¿está bien? Son agentes de cambio. Y a esos empleados se los convoca para que se transformen en voceros de los valores. Y a veces se les da un premio o un incentivo o una medalla o lo que sea. Un premio puede ser simbólico o en dinero o con valor económico, quiero decir. Valor siempre tiene un premio, siempre tiene que tener. Pero bueno, ese es otro recurso que se utiliza en el plan comunicacional. Después del plan, si el plan comunicacional es exitoso, lo que logramos es que todos los empleados compren la idea y digan: bueno, vamos a aplicar los valores. Pero ahí viene el problema que vos planteabas. Muchos van a decir: el nuevo valor es la creatividad. Y los empleados se preguntan: ¿y cómo se hace para ser creativo? Yo no soy creativo. Sí, compré la idea, quiero ser. Pero ¿cómo hago? Bueno, entonces ahí viene el siguiente paso, que es la capacitación.
porque mucha gente a través del plan de comunicación compró aplicar los valores, pero no sabe cómo hacerlo. O por ejemplo, le vendieron el valor de la seguridad y él dice, sí, quiero ser más seguro, pero no conozco las normas ni los procedimientos, no sé con qué es ser más seguro, yo creo que soy seguro. No, capacitación. Y ahí viene. Fíjense que lo que no hay que hacer es al revés, que es lo que hacen muchas empresas. Antes de hacer el cambio cultural, dan la capacitación. ¿Y qué pasa en esa capacitación? Duerme todo el mundo, porque nadie aprende algo que no desea aprender. El plan de comunicación les inculca a la gente el deseo de aprender y el plan de comunicación le satisface ese deseo. Si hacemos al revés, todo el dinero invertido en plan de capacitación se pierde, porque le damos capacitación a miles de personas para ser más creativos que se están preguntando entre ellos, ¿por qué tenemos que ser más creativos? ¿Para qué? Esa pregunta hay que resolverla antes, y esa la resuelve el plan de comunicación, que es un plan de influencia, un plan de persuasión organizacional. Convence a toda la gente de que tienen que ser más creativos, más seguros, más innovadores, más orientados al cliente, etc. Y después vienen los cursos de capacitación que les enseñan a cómo hacerlo. Bien, el siguiente paso es modificar la evaluación de desempeño. O sea, si le dijimos a la gente que incorporen nuevos valores y le enseñamos cómo hacerlo, bueno, ahora tenemos que evaluarlo. Porque si a una persona le dicen, me convencieron que sea más creativo, me enseñaron a ser más creativo, soy más creativo, pero cuando viene la evaluación de desempeño ni siquiera me preguntan sobre eso. Y yo generé un montón de ideas y otro empleado no generó ninguna idea y ni se evalúa. Me siguen evaluando igual que antes. Bueno, eso sería un error grave. En la evaluación tienen que evaluarse los mismos valores que fueron inculcados. Y, por supuesto, el paso siguiente, a aquellas personas que mejor hayan aceptado y desarrollado y manifestado los valores, tienen que recibir premios. O sea, eso es fundamental. Nadie tiene que caer en el error de decir, no, bueno, los empleados tienen que comportarse según los valores por una cuestión de responsabilidad, porque no hay por qué premiarlo. Bueno, esa persona no entiende nada de psicología. Lo que no se premia, no se obtiene. Así es una organización. Si no se premia, no se obtiene. Y hay dos opciones, que haya premios y castigos, o que el castigo sea no recibir el premio, dependiendo la gravedad del caso. Por ejemplo, si una persona comete un error de seguridad que hace que muera una persona, bueno, tiene que haber un castigo. No es que, no recibe el premio entonces, no. Según la gravedad. Ahora, si hay un premio por presentismo, puede ser que todos los que cumplieron el presentismo reciben el premio y el que no cumplió el presentismo no recibe nada, no tiene un castigo. Pero en distintos términos es lo mismo, o sea, premios y castigos o premio y ausencia de premio, según la gravedad de la acción, ¿está bien? O la importancia o el impacto de la acción. Bien, y el último paso, este es más sutil y tal vez nos quede para charlarlo en otra situación. El último paso es arraigar la cultura a través de símbolos o lo que se llama manifestaciones de la cultura. Y fíjense, esto lo pueden ver en la cultura de los pueblos, porque como las organizaciones tienen cultura, también tienen cultura los países, tienen cultura las ciudades, tienen cultura las regiones, etc. ¿Y esa cultura en qué se visualiza? Esa cultura natural que se generó espontáneamente, se visualiza en todas las manifestaciones de la sociedad, en el arte, en la música, en la escultura, en la comida, en la vestimenta, en la música, en los monumentos, en las banderas, en la escarapela, en el tipo de arquitectura, el estilo de vida. En todo lo que se ve en la calle se manifiesta la cultura, acá por lo menos la cultura porteña. ¿Está bien? Y esas manifestaciones son las que hacen que la gente se mantenga aferrada a la cultura. Entonces, una organización inteligente lo que haría es lo mismo que hacen los países, es crear todo eso. Crear un estilo de arquitectura propio,
crear símbolos propios, una bandera de la empresa, un himno de la empresa, una canción de la empresa. De hecho, hay empresas que tienen himno. Acá en la Argentina creo que el Banco Ciudad tiene, o Credit Cop, no sé. Empresas japonesas creo que muchas tienen. También crea sus próceres, porque fíjense, los próceres son los que sostienen la cultura cuando están bien instalados. ¿Qué son los próceres? Son los fundadores. En la empresa son el fundador de la empresa, el empleado número 1, el inventor del producto, que tal vez ya fallecieron, y en la misma empresa tal vez hay estatuas o bustos de esas personas, que son próceres. ¿Y qué son próceres? Por definición, son personas que representan los valores de la empresa. Es lo mismo que pasa en los países. Fíjense, en la Argentina, no sé, Sarmiento es educación. Yo no sé si fue tan así, si realmente era tan correcto y desarrolló tanto la educación o no sé, pero está posicionado así. Y de hecho en las escuelas, ahora no creo que se siga con esa tontería, pero no era tal vez una tontería, que era enseñar o decir que Sarmiento nunca faltó al colegio. A los chicos de 5 años o de 6, 7, 8 años. Sarmiento nunca faltó al colegio. O sea, es un prócer. ¿Qué significa? Hace lo que hay que hacer. O sea, tiene las conductas que yo quiero que vos tengas. Son una forma más de reinculcar las conductas deseadas, porque son las conductas de los próceres. Por eso los próceres están todos idealizados. Está bien, San Martín es el santo de la espada, que seguramente no era. Sarmiento nunca faltó a la escuela, iba bajo la lluvia, en un burro. Todas son leyendas. Leyendas también son parte de una cultura y contribuyen a transmitir enseñanzas que van reforzando las conductas que queremos de manera subliminal, totalmente subconsciente, sin que nadie se dé cuenta. Fíjense que las empresas que se toman esto en serio, si ustedes entran, empresas como, por ejemplo, Bayer, la empresa alemana, si ustedes van ahí en Panamericana, donde está Bayer, ustedes entran y van hasta el fondo y hay un lugar especial, todo iluminado, todo así como con una claraboya, donde está la primera máquina que se trajo al país, que fabricó la primer cafeaspirina o la primera aspirina. Es una máquina antigua de bronce, toda lustrada, y está ahí, es un monumento. Y fíjense, cuando uno entra, imaginen un empleado nuevo que entra a esa empresa. Vayamos al mal caso primero. Imaginen un empleado que lo contratan de una empresa y dice, ¿dónde queda la empresa? No, queda en Viamonte 386, cuarto piso B. Y el pibe llega a la empresa, entra, no hay nada, es un departamento, papeles. No, acá se trabaja así, ahí. ¿Qué se siente ahí? ¿Qué sentiría esa persona? Está bien, necesita el empleo, le sirve, le pagan más o menos, todo fenómeno. Pero esa empresa, como se dan cuenta, no tiene alma. Es un lugar sin alma, no tiene vida. Ahora, uno entra a Bayer y enseguida se encuentra un monumento. Y a la derecha hay todo como una galería de todos los productos. Y productos antiguos. Entonces la persona dice, y este monumento, donde está la máquina que hizo la aspirina, dice, no sé, 1910, no sé. Entonces el nuevo chico empleado mira y dice, esto está desde 1910. ¿Qué significa? Y esto es trabajo para toda mi vida, si quiero. O sea, esta empresa no se cae nunca, es sólida. Esta empresa es seria. O sea, trae toda una serie de elementos que vienen al subconsciente, a la emoción, ya a nivel emocional. Ni hablar si, toda la decoración sigue un estilo, si toda la gente tiene un estilo, si toda la gente tiene una vestimenta que sigue también una línea. O sea, si hay una cultura positiva instalada, o si el primer día que va a trabajar le dicen, miren, ahora vamos a hacer un pequeño break porque le vamos a, rendir honores al fundador de la empresa porque hoy es el aniversario de la empresa y hay comida para todos y un acto y ese es el primer día que ese chico va a trabajar a la empresa y dice, entré a un país, ¿se entiende? Entré a un lugar
que tiene vida y muy rápidamente va a comprar todo eso, porque todo eso es muy atractivo. Y todo eso va a venir incluido con todos los valores que queremos que esa persona tenga. Le van a inculcar entre toda esa historieta todas las conductas de seguridad, el código de ética, los valores de innovación o creatividad, los que quieran incorporar. Entonces esa persona ya nomás en sus primeras semanas, meses de trabajo, se pone la camiseta y se transforma en un empleado modelo de esa empresa. Y así le pasa a todos, si se hace bien, ¿no? Entonces uno entra a esa empresa y se encuentra como una especie de estilo común en todas las personas. Y esa es la cultura. Y si la empresa lo hizo de manera premeditada, entonces esa cultura es estratégica, es la que el negocio necesita. No es casual, no es la que el fundador bajó, como suele pasar en microempresas o en pymes, que uno entra y es un escándalo, pero el escándalo es siempre igual. O sea que hay una cultura también, una cultura fea, ¿está bien? La gente se dice malas palabras, por ejemplo, se putean al aire así. Hay clientes y también dicen malas palabras frente al cliente y uno dice, ¿cómo es esto? Que nunca nadie inculcó otra cosa, no, porque el dueño original hacía eso. Y bueno, se instaló. Van a una empresa seria y jamás van a ver que desde un cubículo a otro se estén insultando así a 10 metros. No existe eso en una empresa que haya trabajado estos aspectos. Bien, bueno, este es el proceso de cambio cultural. En este último paso de generar las manifestaciones de la cultura, podríamos hablar años, porque hay de todo tipo y millones de ejemplos. Hay empresas que tienen hasta plazas o sponsorean obras artísticas o sponsorean actividades artísticas y todos los empleados lo saben. Entonces todo eso genera un orgullo por la empresa. Y eso va fortaleciendo su pertenencia y cuanto más fortalece su pertenencia, más la gente compra los valores que le son propuestos y más se esfuerza por alinearse a los valores. Y las empresas que esto lo hacen bien terminan inculcando los valores. Y como vimos al principio, cuando a una persona se le inculcan ciertos valores en su mente subconsciente, automáticamente todas sus conductas se orientan para ese lado. Aunque la persona ni lo piense, se le vuelve su conducta natural. Y fíjense qué resultado tan deseable que es que luego de un proceso de cambio cultural, bien hecho, exitosamente hecho, completo, todos los empleados tienen de manera natural las conductas que la empresa necesita, sin siquiera pensarlo. O sea, los empleados lo quieren hacer. Ya no es que hay que bajar línea, ni órdenes, ni insistir. La gente naturalmente se orienta hacia los valores que le fueron inculcados. Bien, así funciona el proceso de cambio cultural.